Bueno, yo creo que ya tenemos una buena cantidad de conectados, así que muy buenos días para todos. Gracias por estar allí, listos para empezar una semana estupenda, llena de aprendizaje. Y pues yo sé que es un lunes lleno de actividades, organizar la agenda, pero siempre podemos priorizar. Yo creo que este tema que nos reúne hoy, estos temas de esta semana están estupendos y que es importante que los aprovechemos al 100%. Así que, pues, les saluda Kelly Calle y con gusto de reencontrarnos en esta quinta semana de los webinars, de este ciclo de webinar. Así que reciban un cordial saludo de la Dirección de Calidad Académica, Docente y Curricular y, por supuesto, de nuestra Universidad San Ignacio de Loyola. Hoy tenemos una invitada especial, es de la casa, ella es también colaboradora de nuestra universidad en posgrado y hoy tiene un tema importante: educación superior remota, procesos pedagógicos sincrónicos y asincrónicos. Así que vamos a explicarles un poco la dinámica. Para quienes ya nos vienen acompañando en este ciclo de webinars, saben más o menos cuál es la dinámica. Tenemos 45 minutos de intervención de la doctora Patricia Medina Suta, y luego tenemos al finalizar estos 45 minutos una sesión de preguntas y respuestas. Así que vamos a presentarla brevemente a ella para quienes no la conocen y luego procedemos, por supuesto, ya a observar, a escuchar atentamente. Vayan, por favor, dejando sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas para que nosotros podamos elegirlas y leerle a nuestra o presentarle a nuestra invitada. Así que, pues, para quienes no conocen, la doctora Patricia Medina Suta, ella es doctora en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en Contextos Multiculturales por la Universidad de Palencia, un máster en con mención similar por la misma universidad, donde también recibió un premio extraordinario otorgado por el Cónsul de Govern de Valencia. Ella es magíster en gestión de la educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, becada, pero además es especialista en audición, lenguaje y aprendizaje por CEPAL. Por supuesto, ella es apasionada de la investigación, como sabemos, pertenece a 4 redes de investigación de alcance internacional, pero además es consultora de innovación educativa acreditada por la Universidad Louvain de Bélgica. Pero, por supuesto, ella asume roles también, ya les dije, de docencia en nuestra universidad y varias universidades del país. Es asesora de tesis, de maestría, de doctorado, en distintas modalidades. Así que, pues, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta conferencia. Bienvenida, profesora Patricia. Gracias. Muy buen día, Kelly, muy amable. Bienvenidos a todos los que han podido darse este tiempo, ¿no? Es importante compartir espacios donde podamos confluir en este tipo de revisiones de nuestra práctica pedagógica. Nosotros, quienes somos docentes y quienes no lo fueran, bienvenidos también, ¿no? Vamos a entrar a este tema, pero les invito a encontrarnos primero con el factor clave del proceso pedagógico, el docente y la metodología que éste aplica. Vamos a ir examinando estas categorías, estas significaciones, ¿no? Que es un proceso pedagógico, pero vamos a un sujeto, en una realidad, ¿no? Como la nuestra. Yo les quiero mostrar aquí, este es el informe TALIS. El TALIS es una medida, ¿no? Que hace la OCDE de una manera, digamos, permanente. Están haciendo investigación para ver cómo está la situación del docente en Latinoamérica, en diferentes partes del mundo. Pues bien, este es un estudio que me gustaría mucho que lo pudiéramos compartir y examinar, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar en la web abierta, solo colocando TALIS, ¿no? Por sus siglas en inglés. Y aquí pueden ver en un estudio que hizo sobre la creencia del profesorado sobre docencia y aprendizaje, si examinamos el mayor porcentaje de estas creencias en el profesor, es el que ayuden a los alumnos a realizar sus propias investigaciones. Y muy cerca está
que los estudiantes tengan la oportunidad de resolver problemas prácticos antes de que el profesor se los muestre, ¿no? En relación a procedimientos, a pasos, no. El profesor cree que el alumno debe investigar y ser capaz de tener un juicio crítico de cara pues, a estos problemas que va resolviendo. Y va de la mano también el tema del proceso reflexivo, el razonamiento, y por supuesto el tema de la solución de problemas, pero por sí mismos, ¿no? Entonces, esto es lo que creen los profesores. Es una pantalla que nos muestra algo muy bueno en relación a estas mediciones. Pero hay que pensar que la creencia de los profesores podría o no influir en el método, en el quehacer pedagógico. Esa sería más bien una pregunta antes que una afirmación. Entonces, el mismo Talis hace otro tipo de estudio relacionado, porque aquí había una controversia entre prácticas y creencias de los docentes, ¿no? Si bien es cierto, los docentes piensan que es importante el trabajo de investigación, el desarrollar capacidad reflexiva, capacidad crítica, en este resultado no ocurre eso, ¿no? Porque aquí estamos viendo que los métodos más se disponen a métodos que puedan facilitar, entre comillas, al profesor la tarea de poder terminar una clase, de cumplir un programa, pero no necesariamente de garantizar un ejercicio pedagógico en el cual se determine lo anterior, ¿no? Aquí podemos ver en el estudio, ¿no? Dos comparaciones, la aplicación de ciertas prácticas pedagógicas y digamos, el resumen, ¿no? De lo aprendido en la clase, más el trabajo en grupos reducidos, ¿no? Entonces, entre los resultados, si ustedes se fijan, son muchos los países, no estamos nosotros en el estudio propiamente, pero sí países de la región. Y lo que podemos ver aquí es que no se está dando digamos, una correspondencia entre lo anterior, ¿no? Lo que los profesores piensan, con lo que en realidad, al parecer, con este resultado estamos viendo, ¿no? Que no se dispone el trabajo en equipo y mucho menos actividades que promuevan el pensamiento crítico, ¿no? Y lo que llamamos constructivismo, de alguna manera, no siempre se está traduciendo en una pedagogía activa. El docente puede tener el conocimiento de lo que es ser constructivistas, pero ¿qué tanto se está disponiendo en la realidad de ello? Esto yo quería abrirlo a suerte de preámbulo, porque hay que entender primero cuestiones concretas de la propuesta, ¿no?, que les estoy haciendo hoy. Por un lado, tenemos el sujeto docente, que va a ser el agente que promueva el proceso pedagógico. Eso no es nuevo. Ahora estamos en un estadio, en una coyuntura que nos lleva a relevar ciertas situaciones en la emergencia en que nos encontramos y con mayor razón, ¿qué está pasando con estos procesos pedagógicos? Entonces, de todas maneras, si yo me pongo en una situación de aprendizaje y uno como docente está a cargo de un salón, de un aula, sea esta virtual, en este caso, ¿no?, ya no presencial, igual tendría yo que lograr estos procesos, que lograr el aprendizaje. Pero ¿qué cosa lo está condicionando? Vamos al orden cognitivo, que es lo que con mayor énfasis muchas veces nosotros estamos viendo, ¿no? Si vamos por esa perspectiva, hay que entender que los procesos pedagógicos, los procesos cognitivos dentro del proceso pedagógico, implica ciertas cuestiones fundamentales, ¿no? Algunas vistas como desde lo que propone José Ignacio Pozo, por ejemplo, funciones mentales, percepción, memoria, atención, pensamiento. Miren, todo eso en los estudiantes está en ese background, en ese input que el docente tendría que considerar. Funciones cognitivas superiores, si desean, ¿no? Porque a partir de esas funciones elementales son capaces de hacer operaciones de análisis, de síntesis, de inducción y deducción, y otras operaciones, ¿no?, del abstracto a lo concreto, etcétera, ¿no? Y luego las funciones cognitivas integrativas complejas, que en realidad se podrían trabajar de menos a más. El poder ser capaz de hacer secuencias a partir de lluvia de ideas, jerarquizaciones, intraconexiones y cuestiones mucho más complejas como transconexiones, lo que comúnmente decimos transdisciplinar, ¿no? Entonces, ahí hay muchos autores que nos hablan, uno de ellos Basarab, el ruso, Nicolau Basarab, ¿no? Les recomiendo verlo, que él se expone en este concepto de transdisciplinariedad que muchas veces nos parece tan abstracto, pero que en realidad se podría lograr. ¿Y cómo lo podría lograr en estas condiciones
en la que estamos de virtualización, de aulas remotas, ¿cómo hacer eso? Y ahí viene la interrogante, ¿no? Pero vamos viendo poco a poco. No perdamos de vista a Bloom y su taxonomía. Ya en algún momento, en otro espacio, lo vimos también. Y miren cómo de poder encontrar ese conocer, activar la memoria, una función mental, comprender. Tenemos que leer un texto de repente, o comprender un mensaje, o comprender una imagen, o comprender una situación, aplicar, analizar. Y el análisis puede ser también diverso. Activarse en nosotros cuestiones de reflexión, de crítica, de contraste, de inclusión. Miren cuántas operaciones podríamos y deberíamos tener en cuenta para detonar en los alumnos, cosa que en el TALIS de pronto no está bajando. Evaluar. Si yo soy capaz ya de tener todo ese marco de referencia, ya el alumno tendría posibilidad de elegir su propia postura y por lo tanto ha evaluado. Y finalmente crear, proponer, ¿no? A partir de todo ese entendimiento. Entonces, en el orden cognitivo hemos hecho un reconocimiento, pero el aprendizaje no es solo de orden cognitivo. Recordemos esto que célebremente los maestros manejamos, el aprendizaje significativo. ¿Y qué es para nosotros significativo? ¿Y qué es para nosotros aprendizaje significativo? Pues es aquel que se logra anclar, es aquel que logra complejizarse, transconectarse. Poseemos ya conocimientos, pero no solo conocimientos, también poseemos vivencias, experiencias, ¿sí? Entonces, Ausubel no se equivocó cuando nos hablaba de poder complejizar el aprendizaje desde una base que ya tenemos, los saberes previos, los conocimientos previos, con aquello que se activa en las diferentes oportunidades de aprendizaje. Entonces, ya después de Ausubel, su discípulo, Novak, nos hablaba de los mapas conceptuales. ¿Pero qué son los mapas conceptuales? Es la representación de ese conocimiento. La persona es capaz de poder anclar nuevos saberes, complejizar sus saberes y entonces poder reconocer, representar lo que ha aprendido. Pero a veces no lo hacemos en el aula. No le damos la oportunidad al alumno de verse, de ver cómo está pensando, cómo está organizando sus ideas. Y de eso se trata la propuesta del aprendizaje significativo. ¿Y de qué depende este anclaje? ¿Cómo lo podemos hacer los profesores? Miren, yo en mi humilde experiencia, en mi modesta experiencia, les voy a lanzar algunas ideas aquí, les voy a proponer algunas cuestiones de cara también. Yo he sido profesora de primaria en mi formación inicial, miren, y ahora estoy trabajando mucho tiempo ya en posgrado, en doctorado, ¿no? Y me doy cuenta que es lo mismo. En algún momento les hablé de Mandelbrot, ¿sí? La teoría de la fractalidad, y no importa la denominación de la complejidad, si es una competencia, si es una capacidad, si es una habilidad, si es una destreza, va de menos a más y lo complejo también se disecciona. Y esos continuos, esas constantes, digamos, formas de representación del conocimiento, es lo que el maestro tiene que entender. Entonces, ¿cómo hacer que de un aprendizaje concreto, de una actividad concreta, haya una oportunidad de complejizar toda esa magnitud del pensamiento? Esa sería una buena pregunta. ¿Cómo hacer que se ancle el conocimiento y realmente sea significativo? Miren, yo les propongo esto. Siempre es importante entender que esto no está solo, está Delors. Delors, que nos propone en su investigación los 4 saberes: el saber, el hacer, el ser y el convivir. Entonces, esta integración de saberes no puede dejar de lado que aprender no es solo un proceso cognitivo, es un proceso que implica todo un bagaje del ser, todo un bagaje del interactuar con el otro. Entonces, ¿qué cosa yo recomiendo? Lo primero, la conexión experiencial. La experiencia y el proceso cognitivo. La experiencia y el aprendizaje. Y en esa línea, la oportunidad de que las personas puedan dialogar consigo mismas y con los otros. Y que sean diálogos reflexivos, donde sean capaces de hacer un alto.
donde sean capaces y nosotros los profesores les otorguemos el espacio para poder disponerse a ello. Lo que Gadamer, lo que Schoen denominan diálogos reflexivos. Enseguida, tomar conciencia de que existen diferentes perspectivas. Un profesor puede pensar de una manera y tener un principio, una organización o una forma de creer, un paradigma, un enfoque, una perspectiva, como usted quiera llamarle, una postura. Pero no por ello dejar de hacer ver al estudiante que existen diversidad de perspectivas y que él pueda tener la oportunidad de elegir la suya. Por lo tanto, no es un solo libro, una sola definición. Son las posibilidades que le demos al estudiante para examinar esas posturas, esas perspectivas y pueda él elegir e incluso representar la suya propia. Y eso es lo último, ¿no? Estas relaciones, este aprendizaje significativo debe ser representado. Niveles representacionales de los saberes, no solamente como Novak lo propuso, ahí sí yo tengo que ir más allá, no solo en mapas conceptuales, sino en todo tipo de representación. Jerarquías, palabras sueltas jerarquizadas, mapas mentales, cuadros de doble entrada, diagramas de llaves, etc. Pensemos en el mapeo. Yo le llamo mapeo representacional. Entonces, si yo voy clarificándome en estos procesos y cómo lo cognitivo se une a la persona en esa otra dimensión del ser y del coexistir con el otro, empezaré a entender lo que son los procesos pedagógicos. Los procesos pedagógicos vienen desde la acción del docente. En algún momento las personas pensamos que es un proceso pedagógico, nos enseñan en la universidad a los educadores, lo cual ha pasado muchas veces y ojalá no siga pasando, que estos procesos son procesos que van en un orden. Primero este, segundo este y tercero este y así. Y eso no es así. Recordemos el principio de transconexión. Recordemos el principio de complejidad. Los procesos, sí, es cierto, existen, hay que diferenciarlos, pero no surgen siempre en orden. E incluso en un proceso que nosotros dispongamos, hay una complejidad. Entonces, esta es una pregunta que yo les hago. Si vamos a tener en cuenta que existen procesos cognitivos, procesos experienciales, dinámicas de aprendizaje complejas y procesos pedagógicos, que son los que nosotros vamos a determinar desde nuestro rol docente, cómo llevarlos a una práctica sincrónica y asincrónica. Esa sería una buena pregunta que hacernos. ¿Estamos siendo conscientes? Generalmente, en las sesiones de clase hay como 3 momentos, ¿no? El inicio, la parte central del aprendizaje, el desarrollo y el cierre, ¿no?, de la sesión. Vamos a ponerle un poco esta denominación, ¿no? La fase de entrada, la fase de elaboración y la fase de respuesta. Este es un proceso muy conocido por todos, ¿no? Nos dicen, hay que motivar. Por lo tanto, tendría yo que pensar que luego de motivar hay también un despliegue de procesos cognitivos, de elaboración, ¿no?, en otros niveles, y por supuesto, una evaluación. Pero cuando yo motivo, generalmente me dicen, ¿no?, vas a hacer elicitación de saberes, conocimientos previos, y te dan una serie de alternativas para ello. Hay que también entender que el conflicto cognitivo hay que tenerlo en cuenta. El profesor que cree que su clase o el alumno que cree que no va a existir un conflicto, estamos en un tema complicado, ¿eh? Debe haber un conflicto justamente en principio pedagógico para poder refrendar de alguna manera el otro proceso que es el proceso de construcción del conocimiento, de aclaración de ideas, de buscar fuentes, de encontrar respuestas. Y por supuesto en la evaluación es muy importante la metacognición, la metaevaluación. Vamos a situarnos entonces ya en el tema, en esta tendencia, en esta situación de educación remota, los desafíos actuales. Les invito a encontrar esta respuesta. Miren, esto no es nuevo, otra vez, ha pasado, pero ahora hay que tenerlo muy en cuenta. Nos está pasando mucho. Se los digo ya también como testimonio propio. ¿Qué está pasando con nuestros alumnos ahora en estas circunstancias? Hay una dificultad, la gestión del tiempo, que si bien antes la había, ahora se hace mucho más evidente. Hay un estudio de Cayetano Heredia, muy interesante, Duda, se llama la investigadora, en el 2018, hizo un estudio sobre este problema
Y encontró también un tema de la procrastinación, que es lo que enseguida quiero yo presentarles, ¿no? A propósito de este experto que es Timothy Pychyl, ¿no? Que es un experto justamente que se dedica al tema de la procrastinación, ¿no? Y miren, es el uso ineficiente del tiempo, la falta de planificación, la falta de organización y por supuesto la falta de autorregulación, que es una capacidad del ser. Entonces, habría que empezar a darnos cuenta que la procrastinación, que es el dejar de hacer algo que tendríamos que hacer en su momento y lo estamos dejando para después, es algo muy frecuente en nuestros estudiantes. ¿Cómo poder lograr que ese mal hábito, esa forma de esperar el último minuto y sentirse presionados para cumplir una tarea o un ejercicio o una lectura de repente, ya no esté pasando? Algunos de repente se están identificando, ¿ah? Porque nos está pasando en algún momento. Hay estudios de Pychyl que hablan de que esto tiene que ver también con conductas o tendencia al perfeccionismo. También pasa por eso. No solo pasa por cuestiones de desmotivación, como él señala. Eh, en fin, habría que seguir buscando, ¿no? Pero, ¿cómo detener esto? Esto está pasando y los alumnos no disfrutan, mucho menos, una actividad en línea, porque acuérdense, la actividad en línea tiene sus características y puede causar un poco más de estrés si pensamos en todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, cualquier actividad de aprendizaje, incluso esta, tiene como una aspiración superior, máxima, el máximo, ¿no? Generar la autonomía del aprendizaje. Recordemos los principios de la política educativa mundial, los objetivos de desarrollo de la calidad, ¿no? El ODS 4, que se declaró en Incheon en el 2015, las metas educativas. Aprender a aprender, aprender por sí solos. ¿Estamos logrando eso? Si hay procrastinación, si hay mala gestión del tiempo, ¿cómo podemos hacer ello? Aprendizaje para toda la vida. Los saberes, el aprendizaje significativo realmente se está dando. Son cuestiones que habría que examinar otra vez. Por lo tanto, este investigador de Harvard, Reimers, ¿no? Fernando Reimers, nos hablaba de una de las capacidades que él señala, la de la autorregulación, que es la que le estaba señalando, hace falta y tiene mucho que ver con esta perspectiva, ¿no? de cara a lo que está faltando con nuestros estudiantes. Entonces, aquí les propongo a Zimmerman. Zimmerman no es un autor nuevo, como pueden ver, es bastante antiguo, tiene una perspectiva psicológica. Él propone un ciclo del aprendizaje autorregulado, porque lo que habría que ver, ¿qué hace que una persona se autorregule? Si ustedes se fijan en la parte superior de esta figura, tiene que ver con la planificación, y una planificación estratégica, teniendo en claro un objetivo, metas, una implementación también de monitoreo, de ejecución de tareas a largo, mediano plazo, a corto plazo incluso. Y que ese modelo o que ese monitoreo vaya dando ciertos resultados en el tiempo. O sea, no es solo de un momento, sino es consistente, persistente, sistemático, sostenido. Y por supuesto, una autoevaluación y un monitoreo a sí mismo, tomar conciencia. Entonces, todo eso nos puede recordar a nosotros la idea de llegar a un entendimiento de la prioridad de lo que se señalaba anteriormente, el manejo del tiempo. ¿Cómo podemos hacer para manejar nuestro tiempo? Estudios de antes y de ahora, como los que señalo allí, nos están determinando esta prioridad en el aprendizaje. Vamos a pensar ahora en la modalidad sincrónica y asincrónica. ¿Cuánto tiempo? Miren, desde allí, se debe tener en cuenta para el desarrollo de cierto tipo de actividades, para el desarrollo de una clase. Si yo me voy al foco contextual, la UNESCO recomienda, entre sus múltiples recomendaciones, puntualiza y lo señala muy claramente para la educación básica, primaria, no más de 20 minutos, secundaria, no más de 40 minutos. Pero no especifica el caso de la educación superior. Este investigador, Topin, también de la UNESCO, nos señala que es muy importante entender la productividad del alumno, del estudiante, y por supuesto
el logro del aprendizaje, en tanto las sesiones no sean sesiones muy largas, muy prolongadas, sino frecuentes y ocasionales. Y allí tendríamos que ver no solo lo sincrónico de la sesión en sí, estamos hablando de la clase en el tiempo real, sino también lo asincrónico, porque muchas veces nosotros podemos grabar una sesión y el alumno la va a escuchar, o un video, ¿no? O un podcast, incluso. Pensemos en esas posibilidades. Me llamó la atención y quise también compartir con ustedes lo que dice Chris Anderson. Ustedes habrán visto estos videos TED, ¿no? Que son muy famosos y los docentes utilizamos mucho porque son videos justamente pedagógicos. ¿Y por qué son pedagógicos? Porque no son muy prolongados. Generalmente lo que dice este experto en esta metodología TED, charlas, él, ¿no? Habla de charlas. Dice, no exponer más de 18 minutos. Por supuesto que menos, ¿no? De menos a 7 minutos, 8 minutos, no más de 18 minutos, dice él, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una función mental. Recuerden cuando les he señalado en la parte ya inicial de la función cognitiva de la atención. ¿Cuánto tiempo podemos propiciar que una persona esté conectada? Así le gusta el curso, pero nosotros tenemos que considerar que haya una disposición de nuestro cerebro, de nuestras funciones mentales. Por lo mismo hay que entender el tiempo, ¿no? El tiempo que tenemos y el tiempo efectivo del aprendizaje. Videos, dice, no más de 10 minutos. Vamos a orientar entonces estos procesos sincrónicos y asincrónicos. Uno de ellos, una de las cosas que hay que tener en cuenta en estas orientaciones es nuestro acompañamiento. Este es un factor clave. El rol docente. El rol docente lo conocemos y no es nueva la palabra acompañamiento, pero ahora, más que nunca, hay que tomar conciencia de ello. Nuestro rol, según los estudios de Riart, ya tendría que ser un rol orientador, acompañante, asesor, que el alumno nos sienta presentes, que el alumno no se sienta solo. Ya el estado de la cuarentena, estas cuestiones de alguna manera nos alejan, nos aíslan de la clase en la interacción directa, pero el profesor puede propiciar otro tipo de orientación. Por supuesto que el acompañamiento también tiene que ver con soporte para la planificación, la organización, la gestión del tiempo, la evaluación. ¿Y qué nos dice la SUNEDU estando aquí en Perú? Justamente evalúa a las instituciones de educación superior en relación a la calidad del acompañamiento. Estamos hablando del estado de emergencia, a la implementación de estrategias de seguimiento y acompañamiento, o sea, docentes, tutores o guías, sin necesariamente tener la denominación dentro de lo que es, ya estamos hablando pues dentro del régimen laboral, si se quiere, ¿no? Ustedes han sido contratados para dictar un curso, son profesores, pero tengan en cuenta que las condiciones son otras y eso no se puede ignorar. Actividades en tiempo real, actividades en tiempo diferido, donde el docente tiene un rol de acompañante. La retroalimentación progresiva de los logros de competencia también es otro aspecto a tomar en cuenta. Yo aquí les propongo, lo hemos visto en otro momento, ¿no? Lo que nos dicen los entendidos de la evaluación formativa, ¿no? Scriven, Stiggins, Martínez Rizo, definir una metaevaluación. El alumno tiene que saber hacia dónde va a llegar. ¿Qué tiene que lograr desde un inicio? Las reglas claras, la meta clara, proceso consciente de lo que se va logrando hasta lograr ese resultado, ¿no? La metaevaluación, encontrar un proceso formativo y no ignorar que existe también la necesidad de un proceso sumativo, las notas. No se pueden ignorar, pero no se puede distraer el alumno en eso. Hay que hacerle consciente de procesos de mejora, de procesos en ascendente. De allí que el acompañamiento y la retroalimentación van de la mano. Recomiendo, ya por mi experiencia, y yo sé que hay muchas otras experiencias, probablemente muchas de ustedes, que los productos no sean productos aislados. Cometemos un error cuando pensamos en las sesiones como sesiones aisladas, como cajitas. No. Otra vez, pensemos en la complejidad, en la competencia como algo complejo. ¿A dónde queremos que lleguen? ¿Cómo lo van a demostrar? ¿Con qué desempeños?
allí viene el producto integrador. Y ese se puede descomponer en unidades, se puede descomponer en sesiones, es que de eso se trata. Proyectos de avance progresivo, con actividades que no se piensen de manera aislada. No es, esta sesión tengo que hacer este tema y entonces, ¿qué voy a pensar para ese tema? No es así. Es, ¿qué quiero en este curso? ¿Qué quiero lograr en competencia? Y luego desagregar eso en troncales de unidad, si desea, y luego cada unidad en sesiones y cómo el producto final, tendría que ser un producto final, pueda abarcar estos desempeños en productos pequeños. Es que es de esa manera, el brócoli grande, que nos decía Mandelbrot, ¿no? O la coliflor, que él pone de ejemplo en la teoría de la fractalidad, se tiene que diseccionar, se tiene que descomponer. Pueden ser informes, investigaciones, generación de propuestas, producciones escritas, cuestiones ya de otra orden, de otro lineamiento dentro de una carrera, ¿no? Informes de un arquitecto, un proyecto, una maqueta, no lo sé. Allí tendríamos cada especialista en su disciplina proponerlo. Yo ahí he puesto algunos ejemplos, ¿no? Experimentos, el plan de tesis incluso, ¿no? Ensayos, videos, proyectos que puedan ellos en su práctica, porque luego en la práctica profesional van a tener que demostrar ese desempeño. Quiero hilar aquí también la necesidad de que estos productos integradores van a aportar muchísimo para hacer la casuística real en el aula. Lo que Monereo dice, situaciones auténticas. ¿Por qué estar buscando un banco de situaciones auténticas? Una vez me contrataron en una universidad X para hacer un taller y la persona que hablaba conmigo me decía, lo que queremos es un banco de situaciones auténticas, de casos. Yo le decía, pero ¿cómo? Los casos en tiempo real, los casos del aula, esos son los reales. Entonces, tomemos de ejemplo al mismo aula, a las mismas personas del aula. Revisar actividades anteriores, aprovechar en enlazar. Ahora que tenemos menos tiempo, tenemos que ser eficientes en ello. Revisiones de lo anterior, feedback entre ellos mismos. Entonces se trata de ir dosificando el avance de menor a mayor complejidad. Entonces puede haber una breve presentación o exposición de avances de trabajo, no necesariamente terminados. Es como cuando uno investiga, ¿no? Yo estoy haciendo un proyecto de investigación con un resultado que de repente me puede llevar 1 año, 6 meses, 3 años, y yo me voy a un congreso sin haber terminado y presento mi avance de investigación. Lo mismo puede pasar con una tarea, con una asignatura, con una asignación, ¿no? De una tarea, etcétera, producto, proyecto. Lo mismo puede pasar. No tiene que acabarse. Es como esta idea equivocada que uno tiene a veces de que para hacer un artículo científico tiene que terminar la tesis. No, en el camino también lo puedes hacer. Es que de eso se trata, de ver las cosas de otra manera. Pensamiento lateral, pensamiento divergente, focalizar las cosas de otro modo. Hay una cuestión aquí que sí quiero señalar dentro de lo que es el proceso pedagógico de la motivación y enlazarlo con una palabra, la didáctica. El estudiante, si quiere aprender, es porque le gusta el curso. ¿Y qué hace el profesor para ello? Hay una teoría, motivar por aprender, que tiene toda una corriente. Yo aquí he puesto como punto de partida lo que plantean Black y William y Stiggins acerca de la evaluación formativa. Y tiene que ver con este ideal de la ética, de lograr que el estudiante sienta que realmente la evaluación le está sirviendo, le está dando a él la posibilidad de mejora, por lo tanto se motiva. Hay una meta, hay un punto de partida, y entonces el efecto emocional hace que él, viéndose a sí mismo y siendo autoconsciente de su capacidad de aprendizaje, se vaya disponiendo al mismo. ¿Cómo hacemos eso los profesores? Miren, en un proceso pedagógico como la evaluación, donde también está la motivación, lo que les decía al inicio. No son procesos aislados y cajitas separadas. Está todo engarzado. Laudo y Villafranca tienen un estudio muy bonito, muy interesante, que justo se titula Motivar por aprender. Y es esta capacidad que tiene el docente de generar expectativa, deseo de aprender del estudiante. Data aquí una dosis de misterio, ¿no? Tener en cuenta que eso pueda motivar
le despierte la necesidad de una respuesta, le invite a querer resolver algún acertijo de repente. Y por lo tanto, hay ciertas funciones como o se propician ciertos espacios como la reflexión, ¿no? Más allá de lo que uno le pueda dar, él se dispone a crear ya esa posibilidad de investigar, no porque uno lo persiga para que lo haga, sino porque él quiere una respuesta. De la mano en la facilitación del aprendizaje, ya nos surge la palabra didáctica, les decía. Miren, a mí me llamó mucho el estudio de Schulman y luego de Garritz, Lorenzo y Daza. Gabriela Lorenzo, es una investigadora argentina. Ella es de la línea científica, matemática científica. Se utiliza mucho esta forma de entender el conocimiento de la didáctica del contenido, ¿no? Como el profesor, no estás enseñando un conocimiento científico, epistemológico, ¿no? Cuando haces tu curso, necesariamente no estás en esa línea, sino cómo saber pasar del saber sabio al saber enseñado, porque el profesor conoce su disciplina, maneja su disciplina, ha hecho todo un estudio de su disciplina y científicamente hablando, tendría que ser así. Pero ¿cómo se deja entender? Entonces, la propuesta de Schulman habla justamente de esa capacidad de poder hacer que aquello que uno maneja sea fácil de entender. ¿Es así con nosotros? Y Bolívar estudia sobre esto también, el saber unir el conocimiento con la didáctica, dice. Hay una perspectiva de Chevalar, no es de ahora, transposiciones didácticas, ¿no? De repente los matemáticos la manejan mucho más, ¿no? Es la posibilidad, digamos, de adaptar, de transformar el saber. Es como el ejemplo del diagrama de Venn. Ustedes lo conocen en la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos es un saber, ¿no? Un saber sabio. Pero ese saber sabio, que de pronto pueda ser difícil en explicación, cuando lo representan en conocimiento gráfico, visual, y luego ellos aplican ese conocimiento, recordemos lo anterior, la representación de Novak, ¿sí? Las representaciones, los mapeos, ¿no? Entonces el estudiante puede ver la forma, puede ver cómo eso se da, y le es más fácil. Las transposiciones didácticas van en esa línea. ¿Cómo poder adaptar un saber complejo, difícil aparentemente de entender, a algo más fácil para el entendimiento del estudiante? De eso se tratan los retos para poder motivarlo a aprender. Yo aquí voy a dar algunas líneas ya concretas, que ya voy acabando, de disposición pedagógica de los procesos sincrónicos. Vamos empezando por allí. Lo primero, así hagamos un pequeño resumen, una síntesis también, ¿no? Prever tiempos para un diálogo abierto, para un diálogo compartido, donde no necesariamente le demos la palabra a todos y cada uno. Para eso está el chat, por ejemplo, ¿no? Estamos nosotros de pronto diciendo algo o exponiendo un saber en un determinado tiempo y por allí están ellos comentando. Los invitamos a eso. Comenten mientras yo hablo y yo puedo citarlos, ¿no? Un espacio del habla del docente, concreto, específico, que puede cruzarse también con un tiempo o un segmento también específico para promover que ellos se pronuncien. Saber en el feedback del profesor si les ha quedado claro, han entendido, que se manifiesten, ¿no? Que manifiesten lo que piensan. A veces no es lo mismo que uno dice en ese momento. Puede haber una contrariedad, puede haber una opinión diversa, y de eso se trata, justamente, de propiciar el pensamiento crítico, de no creer que hay una sola postura. Recuerden, el mismo Schulman lo dice. Reflexiones, sugerencias, etc. Lo segundo, presentarles una agenda de la sesión. Si estamos hablando de que está faltando planificar, está faltando dosificarnos en tiempos, pues bien, lo sincrónico debiera ya partir desde allí. ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los momentos, las fases? Quizá los tiempos, si los tenemos más o menos calculados. Entonces, no solo estamos disponiendo el flujo de atención, el desarrollo temporal, sino la motivación, la disposición, a qué se está teniendo en la clase el alumno. Lo tercero, y no menos importante, propiciar estas oportunidades de autorreflexión, que a veces el estudiante no se da en tiempos, no se da en idea, él mismo no se dispone. Recordemos lo que nos decía Reimers, ¿no? Fernando Reimers, la capacidad de autorreflexión.
dentro de la autorregulación, hacer un alto, el detenerte, el vivir el ahora, el pensar en este momento las situaciones, el tomar notas y no tomarlas solamente en cuestiones cognitivas, con datos y nombres, sino también con pensamientos reflexivos. ¿Qué te está detonando una determinada palabra? ¿Qué experiencia te trae a colación? Revisarte. Y eso se puede dirigir. Por eso le digo, tomar notas de forma dirigida. Hay unos estudios, ¿no?, de Biggs, John Biggs, sobre esto, ¿no? Es un australiano, y así alguien lo quiere ver, que las notas son reveladoras. Es poder ver, si ustedes hicieran una investigación como la de Biggs, si ustedes vieran las notas de sus estudiantes, se darían cuenta hacia dónde se están disponiendo más. A procesos más de toma de notas, nombres, datos, fechas, pero no a procesos reflexivos. Y nosotros tendríamos que hacer y encauzar que eso se disponga más. Mapear ideas, hacer que representen mapas, que le den forma a ese proceso que integra la cognición y la reflexión. Oh, perdón, se movió. Y lo cuarto, no menos importante también, si he sido capaz de organizar mis tiempos, de disponerme a escuchar al otro, de poder manifestarme, de reflexionar, también tengo que interreflexionar con el otro. Disponerme al convivir. Si se dan cuenta, aquí están los 4 saberes, ¿no? El saber, el hacer, el ser y el convivir. Disponerme al intercambio, disponerme a la actividad interactiva, al interaprendizaje, a la interreflexión, a la colaboración. El profesor tiene que pensar muy bien las clases en estas actividades, en estas disposiciones de procesos sincrónicos que lleven y promueven a participación del estudiante, actividades de intercambio, no necesariamente muy largas. Hay diferentes formas. Ahí viene la creatividad del docente. Los espacios grupales, ahora hay plataformas que los tienen aislados, otros no de repente, pero tienen accesos a un Google Drive, pueden hacer coevaluaciones, pueden hacer que los estudiantes se dispongan en pares al mismo tiempo que alguien está exponiendo algo, una clase, un trabajo, el avance de un producto integrador, y los otros estudiantes de repente están haciendo en un drive, en parejas, algunas anotaciones, algunas recomendaciones, algunas observaciones. Es que hay que mirar cómo se hace eso. Hay que crear nuevas formas dentro de la línea abierta de la web, de la libre web, ¿no? Y por supuesto hay que pensar en delegar funciones. No siempre pensar, lamentablemente, ya sabemos que en un trabajo grupal, a veces no todos tienen la misma disposición. Y eso también va a surgir en el proceso sincrónico. Entonces hay que tratar de encontrar esos voceros y que esos voceros se vayan repartiendo funciones de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus acuerdos incluso, ¿no? De acuerdo a lo que ellos establezcan. Laboratorios, pesquisas, ¿no? Análisis de caso, como les decía, síntesis de trabajos compartidos, hay muchas posibilidades. En lo asincrónico, les voy a recomendar 3 cuestiones concretas, ¿no? También hay que hacer una previsión de los recursos de aprendizaje orientativo. Aquí está de por medio el tiempo fuera de la clase, el tiempo que en estudio independiente el alumno tendría que manejar. Por lo tanto, hay que poner mucha atención al material disponible. Podemos dar muchas lecturas, pero no decirle, vas a leer todas las lecturas o vas a revisar todos los videos. No, es que él también hay que enseñarle a revisar estratégicamente, sobre todo a los que están en pregrado, ¿no? Cómo revisar una lectura, cómo revisar un texto, una literatura, etcétera, un video. De pronto el video puede durar 1 hora, de pronto se le recomienda también por dónde va el asunto más importante del video. Realizar podcasts,
Parece que hemos perdido la conexión con la doctora Patricia, así que vamos a esperar unos momentos para restablecerla, por favor. Recuerden, el gran problema de la organización de los tiempos, de la procrastinación, recuerden, de dejar para el final, ¿no? Lo que tendríamos que ir haciendo paulatinamente. Entonces, es muy importante que el profesor piense en eso, en que si el alumno está en esa disposición de ir dejando las cosas y luego actuar por presión en tareas, no, hay que desde el comienzo decírselo, decirle, ¿no? Trata de hacerlo poco a poco, incluso poner actividades o situar dentro de la posibilidad tecnológica actividades que puedan dar evidencia de ese avance, foros, y no son los típicos foros que son de opinión, no estoy diciendo que eso no sea bueno, de pronto pueden ser foros de publicación de los avances del trabajo. Por ejemplo, en mi caso, ahora estoy en un doctorado, ¿no? De repente aquí hay personas entre mis estudiantes y lo saben. Semanalmente ellos están haciendo en uno de los cursos que llevo publicaciones de un ensayo. Y el ensayo lo tenemos en una disposición de un tiempo de clase. Entonces, voy revisando y me voy dando cuenta, allí me doy cuenta si están leyendo, si están reflexionando, ¿no? Porque si tienen una postura crítica, allí me doy cuenta. Enlazan un tema de investigación, porque ellos están haciendo también una tesis, con los temas que yo voy conectando en mi curso y van haciendo un ensayo, paso a paso. El ensayo es el producto integrador. No les estoy enseñando específicamente el curso de cómo hacer un ensayo, pero estoy utilizando el ensayo como un producto, ¿no? Como una forma de comprobar los desempeños a lo largo del tiempo. Y entonces semana a semana ya me voy dando cuenta y miren, cada vez que esto va pasando, los conozco mejor, los acompaño mejor, me doy cuenta en qué están. Es automático hasta para el docente. Entonces se trata de eso, de pensar, de prevenir, ¿no? Como docentes, actividades para el estudio independiente que realmente puedan ser útiles para la planificación, para el desarrollo integral de la competencia. El avance progresivo, como les decía, del producto integrador ayuda muchísimo en ese orden. Considerar también actividades compartidas, ¿no? Actividades de colaboración, yo utilizo mucho lo que yo le llamo pizarras colaborativas, ¿no? Puede ser un archivo de Google Drive en Word, puede ser en PowerPoint, Excel, lo que ustedes quieran, ¿no? Porque ahora hay tantas posibilidades. Esto es lo último dentro de mi recomendación de procesos asincrónicos, ¿no? No dejar de lado la evaluación, ¿no? La autorrevisión, la autoevaluación. Si es posible construir con ellos poco a poco las rúbricas, darles una base de criterios, pero ir revisando y, por supuesto, hacer que ellos se den cuenta en qué están permanentemente. Yo a veces no coloco notas, puedo atribuir un color, puedo atribuir un, no sé, algún símbolo, etcétera, ¿no? Se me ocurren cosas también para que no se distraigan, porque sobre todo el latino, el peruano, somos nos ponemos muy difíciles, ¿no? Cuando nos dicen que nos van a evaluar, ya estamos entrando en estrés, ¿no? Y por eso también a veces se procrastina, porque el estrés mismo que nos genera eso ya nos hace no querer hacerlo, nos desmotiva. Entonces hay que tratar de que no se distraigan en eso. Prever, sí, hay que prever guías, hay que prever rúbricas, pero ser flexibles también en relación a ello, ¿no? Eh, organizar también otros modos, ¿no? Fichas de balance. No necesariamente tiene que ser una ficha de autoevaluación tan formal. Puede ser algo abierto. Puede ser un foro de reflexiones, lo que le llaman DAFO, ¿no? Las oportunidades, las habilidades, ¿cómo se llama? Las fortalezas, las debilidades, ¿sí? Todo eso. O sea, ¿qué recomiendo yo a mí mismo? ¿En qué estoy reconociendo que tengo un potencial, pero qué me está faltando también? Si logramos eso, estamos logrando evaluación de orden formativo, de enfoque formativo. Pueden haber checklists también, porque ellos pueden tener criterios y organizarse en metas progresivas, poco a poco, de lo menos a lo más complejo, y hacer sus propios checklists, ¿no? Tomar conciencia de todos estos productos y tareas. Entonces, es muy importante. Aquí ya yo lo señalo como algo que me interesaría que ustedes también tengan en cuenta, ¿no? El hecho de que los canales de comunicación tienen que ser fluidos. Tiene que haber muchas formas y no por ello pensar como docentes que nos vamos a atiborrar. Por ejemplo,
Cuando tengo una cantidad de estudiantes, yo no abro grupos de WhatsApp, ¿no? Sé que algunos lo podemos hacer, es que uno ya tiene sus fórmulas y sus formas, ¿no? Sus modos de ver, sus modos de interacción, de no sobrecargarse, pero sin ello dejar la posibilidad de ofrecer al estudiante el espacio, ¿no? Correos, foros, anuncios, WhatsApps, ya cada quien evalúelo. No es que tenga que tener todos los canales, pero sí propiciar la oportunidad del acompañamiento, de la interacción, de saber del otro. Prever los tiempos que demanda la tarea, ya se los he dicho, y que tiene que ser de preferencia una tarea sostenida, no tareas como cajoncitos, ¿no? Considerar la extensión del trabajo, ¿no? En función del tiempo, de la solicitud de la tarea. Tampoco vamos a pedirle algo que demande demasiado en un tiempo concreto, ¿no? Hay que pensar en dosificaciones de tiempo para la tarea. Yo recomiendo, miren, estuve ayer justo pensando qué puedo recomendarles si ustedes quieren ver más allá. Y me gustaría partir de investigadores, didactas, como Ken Bain, como Don Finkel y como Juan Ignacio Pozo. Quisiera que pudieran ver estos libros. Dos de los primeros están en línea, los pueden incluso ver en el Google Books, ¿no? Y si no, también los podemos de repente solicitar, pedir, ¿no? Ya como una biblioteca personal, ¿no? Y el de Juan Ignacio Pozo también me parece haberlo visto ya en línea. A veces también los encontramos bueno, a la venta, ¿no? Pero estos en especial he tratado de que sean accesibles. Son investigaciones. Ken Bain ya tiene otro libro que no solo habla de lo que hacen los mejores profesores universitarios, sino también lo que hacen los mejores estudiantes universitarios, ¿no? Y Don Finkel habla de la posibilidad de crear en la clase que el estudiante sienta un espacio donde haya esos retos que se proponen del desafío, ¿no? Del poder encontrar las respuestas, de que tanto Finkel como Ken Bain hablan de lo importante que es saber hacer preguntas a los estudiantes, ¿no? Las preguntas que uno va lanzando, las interrogantes, y no solo por la formulación propiamente de una pregunta, sino esos detonantes de querer aprender, de motivarse para poder investigar, poder revisar un texto, etc. Y Juan Ignacio Pozo nos da ya en Aprendices y Maestros una línea más psicológica cognitiva del aprendizaje, entender lo que les decía de las funciones mentales y cómo esto se engrana con los procesos pedagógicos. Hasta aquí entonces yo estaría culminando, les agradezco muchísimo la atención y la oportunidad también de seguir compartiendo con ustedes desde mi modesta experiencia estas posibilidades que no solo como docente, sino también como investigadora trato de ir compartiendo, ¿no? En algunos espacios. Gracias, Kelly. Perfecto. Gracias a usted, mi querida, estimada doctora Patricia. La conferencia estuvo realmente enriquecedora, muy interesante y ahora viene lo más importante de este proceso. Vamos a ir revisando las preguntas que están aquí en la casilla de preguntas y respuestas, así que aquellos que escribieron todavía sus preguntas en el chat general, les agradezco que lo escriban en la casilla de preguntas y respuestas. Así que por aquí tenemos la primera pregunta de Ana Jesús. Felicidades a la doctora Medina, fue mi profesor en posgrado, excelente, qué lindo. Saludos. Dice, ¿cree usted que los docentes hoy en día desarrollan estos saberes de Delors en una sesión de clase con sus estudiantes? Ese sería más bien un desafío, ¿no? Porque yo misma todo el tiempo me lo pregunto. Todo el tiempo estoy revisando mi práctica. Yo creo que es revisar la práctica. Empezar a cuestionar uno mismo si estamos integrando otra vez la dimensión del ser, la dimensión del convivir y no solo focalizando los saberes cognitivos de esto, el saber y el hacer, que generalmente eso nos dispone porque así hemos aprendido, recuerden. Perfecto. ¿Cuál sería la herramienta o digamos una condición del docente para conectar con el alumno de manera exitosa? Porque todos logran la conexión en una clase y lograr la participación del alumno. Sí, es cierto. Ahí viene la dimensión justamente del convivir, de la parte interactiva, de cómo se proyecta el profesor, ¿no? En la evaluación formativa, en el enfoque formativo, si el profesor logra que el estudiante realmente sienta, mire lo que estoy diciendo, sienta
que el profesor tiene interés porque él aprenda, porque él logre una meta, ya allí hay una conexión. Y si el estudiante siente el compromiso, mire lo que estoy diciendo, siente el compromiso del profesor en acciones tan concretas como ese acompañamiento, esa forma de preparar la clase, esa forma de buscar qué les parece, qué les gusta, qué cosa les interesa, ya es una conexión a ese nivel. Sí, y me encanta porque en realidad yo creo que con la misma pasión con que un docente prepara el material, luego lo va a proyectar al momento de realizar la sesión. Y eso, por supuesto, que se transmite a través del lenguaje no verbal, a través de cada uno de los gestos y detalles dentro de ese contexto. Y pues, por supuesto, ahí ocurre la magia, ¿verdad? La conexión entre el docente y el estudiante que va a sostener el proceso de inicio a fin. Y ya en alguna ocasión, cuando hablábamos de las neuronas espejo, pues así el docente no lo diga, el estudiante siempre lo va a captar. Así que me parece linda la pregunta que formula. Y aquí tenemos la pregunta de Alexis Tolentino. Buenos días, doctora. Tengo una pregunta que se da el caso por la pandemia, el uso de las clases virtuales. Algunos docentes son despedidos y a un solo docente le dan la carga de manejar más estudiantes. ¿Cómo se podría llegar a lo significativo con tantos estudiantes? Creo que se ha congelado su pantalla. Probablemente su red está fallando nuevamente. Doctora Patricia, ¿se encuentra allí? A ver un momento. Ay, su red está fallando.